Vale. Entonces, si vemos, pues realmente Yeshua es aquel que realmente va a levantar el tabernáculo de caído de David. Él es el único que lo puede restaurar. Nosotros somos simplemente, ahí sí como dicen por ahí, sus lacayos, sus mensajeros, su instrumento que él está utilizando, pero si él quisiera hacerlo solo, lo haría en un par de segundos, él lo haría todo, ¿no? Y pues vamos a entrar a ver una de las partes más difíciles, ¿no? Que es ya empezar a ver el juicio, muerte y crucifixión de Yeshua, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ya en el transcurso de este momento, es lo que vamos a empezar a ver. Acá creo que nos vamos a demorar siempre varias clases. Porque pues tiene muchos significados, muchas profecías a que cumplir. Casi siempre este relato se lee muy superficialmente, ¿sí? Pero no se contrapone con muchos de los textos o profecías que ya están descritas acerca de lo que tenía que pasar, ¿vale? Y por eso les voy a pedir, tengan paciencia conmigo, vamos a ir punto a punto, avanzando punto a punto. No vamos a detallar en algunas cosas porque realmente Mateo no es tan detallista en este capítulo. Creo que el que lo más lo detalla es Lucas, si no estoy mal, porque incluso ni Juan lo detalla tanto. Entonces, por eso les pido que tengan paciencia. No lo vamos a ver tan a detalle, pero sí vamos a entrar en el detalle de cada palabra que da Mateo, porque resalta muchas de las profecías que se han ido cumpliendo en la vida de Yeshua, ¿vale? Les pido que me tengan paciencia, no las he colocado y no las he ordenado ya finalizadas porque todavía ni siquiera lo he finalizado. Ya me faltan varios versos para finalizarlo, pero sin embargo, todavía estoy trabajando en esto, ¿no? Entonces, si vemos en estos dos últimos capítulos de todo esto de letras rojas y en este capítulo 27 y 28, Joseph lo tituló como de pocas letras rojas. Así lo tituló él. A mí no me gustó titularlo así. Definitivamente son muchos más los hechos en rojo que necesitamos revisar, que necesitamos mirar. Yo se los he dicho y creo que desde el principio que empezamos a estudiar las letras en rojo, yo les dije no solo se centren en letras en rojo, sino también en hechos en rojo, ¿sí? Que es necesario verlos, las actitudes de Yeshua, porque resaltan el cumplimiento de muchas de las profecías, ¿sí? Y si nosotros no nos detallamos en eso, pues definitivamente podemos perder mucha riqueza del cumplimiento y mucha riqueza de que realmente de cómo nosotros, nuestro carácter debe ser mejorado cuando nos presentemos en circunstancias similares a las de Yeshua, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver. Este capítulo creo que lo vamos a ver mucho más verso por verso que los otros capítulos que hemos visto. Yo no solo lo complemento con lo que yo sé da, sino con cierta investigación que yo hice y que estoy haciendo acerca de la muerte. No vamos a entrar, como les dije, a mucho detalle, a mucho técnico, pero sí vamos a ver ciertas cosas importantes acerca de este cumplimiento, ¿no? Entonces empezamos en el verso 1. Dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Para este momento, recordemos que Yeshua estaba donde en Caifás, estaba atado, lo tenían en esa fosa donde nosotros vimos en el video, lo tenían allá adentro. Imagínense toda una noche oscuras, con frío, muy posiblemente llena de lodo, ¿no? No era nada grato estar allí. Y salir de allí, muy posiblemente también lo golpearon en ese momento, ¿sí? Y aquí Mateo pues hace ese énfasis de en el judaísmo que es el significado de la aquedad, ¿sí? Un acontecimiento que es la atadura de Isaac. Si nosotros podemos ver este tipo de Yeshua siendo atado para ser entregado, es lo mismo que Isaac dejándose atar por su padre para entregarse en sacrificio para Dios, ¿sí?
Es lo mismo, es la atadura a Isaac, lo que muchos estudian en las parachá, ¿no? Y pues si nosotros vemos, Yeshua y Isaac tenían cierta edad parecida. Hay unos que dicen que Isaac tenía más o menos 30 años en el momento en que su padre lo iba a entregar, ¿no? Otros dicen que era mucho más joven, muchos dicen que realmente tenía unos 30 años, y a pesar de su fuerza, como lo vimos hace mucho, cuando vimos que nosotros debemos de ser mansos igual que un toro, ¿no? Y que Yeshua tuvo que ser manso igual que un becerro, igual que un toro que tiene las fuerzas para salirse, para hacer su voluntad, para que no lo hagan trabajar, para que incluso no lo lleven al matadero, como llevarían a una vaca, ¿no? Una vaca tiene una fuerza atroz que si quisiera, pues nos mandaría a volar a nosotros, ¿no? Pero no lo hace. Se deja atar y se deja llevar. Lo mismo Isaac hizo, a pesar de tener la edad suficiente para resistirse a su padre, que dice, acepta la voluntad de su padre por amor a su padre, no solo por amor a su padre, sino por amor a Dios, y está dispuesto a sacrificarse. Y no solo eso, hasta Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo por obediencia a Dios. Imagínense esto que es comparable a esta atadura que estaba teniendo Yeshua para ir a ser judicializado. Dice en el verso 2, y acá ya empieza a hablar de la muerte de Judas. Creo que no les leí todo, espérate, me devuelvo. En el verso 2 sí, sí le llevaron atado y entregando a Poncio Pilato el gobernador. Y dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Acá Judas se arrepiente de lo que había hecho porque muy posiblemente Judas tenía las mismas expectativas de Pedro. Pero Judas lo hizo y hizo una acción, no tan buena porque dijo, venga, pues voy a adelantar que el Mesías se manifieste, que se levante, que muestre su poder y se lleve a estos romanos pues entregándolo. Si yo lo entrego, pues él con su ejército, con su poder, se va a venir, se va a levantar y se va a poner otra vez en orden, en obra realmente, el reinado del Mesías. Pero él no contaba con la astucia de Dios, que realmente no era así, que realmente estaba siendo un instrumento para entregarlo. Judas se da cuenta, dice, no, yo no quería hacer esto, yo no quería entregar a un hombre inocente, a sangre inocente, para que muriera. Vemos la diferencia entre Pedro y Judas. Judas se arrepintió hasta cierto punto, pero no usó un cambio, no esperó realmente la restitución, la restauración, que Yeshua muy posiblemente lo hubiera podido hacer. Pero ¿qué pasó con estos sumos sacerdotes? ¿Qué dijeron? Más ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Acá vemos la incredulidad tan alta que tenían los líderes religiosos para su época. Para ellos le daban lo mismo si era inocente o no era inocente. ¿Sí? ¿Qué dice Ayato? Ese es tu problema, pero ¿realmente era el problema solo de Judas? No, era el problema también de ellos, porque ellos también fueron parte de este complot, ¿no? Y dice, y Judas, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. No pudo con la culpa, no pudo con el arrepentimiento. Y acá es donde vemos esa gran lección que Dios hubiera podido restituirle. Y estoy completamente segura de que Dios lo hubiera podido perdonar, lo hubiera podido restaurar y hubiera podido ser un magnífico hombre en las manos de Dios. Pero ¿qué pasó? Se dejó llevar por su culpa, por su dolor, pero no hubo una techúa completa, no hubo un arrepentimiento completo. Y es que Judas, para llegar a este punto, no fue de un momento a otro, fue desde tiempo atrás, desde que empezó a robar, desde que empezó a desear estar en el mejor puesto del gobierno de Yeshua.
Desde que empezar a querer más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Pedro se dio a tiempo y dijo, no, definitivamente tengo que empezar a renovar mi mente. Ya no puedo pensar solo en lo temporal, en un reinado físico, sino en un reinado mucho más allá, que fue el que entendió cuando llegó a los pies de Yeshua, cuando lo vio, fue que entendió y dijo definitivamente, este es. ¿Encontró la salvación? Judas, no. Judas no la quiso aceptar. Judas prefirió pensar y seguir haciéndolo en sus fuerzas cuando en nuestras fuerzas pues realmente no hay salvación, ¿no? Es la diferencia y es la diferencia de nosotros cómo debemos actuar en diferentes circunstancias. Sí fallamos, sí caemos, pero algo que dice las escrituras es que el justo que cae 8 veces vuelve a levantarse. Pero aquel que es necio se cae y no es capaz de levantarse, no es capaz de salir. ¿Quiénes somos nosotros? Aquellos que nos volvemos a levantar y decimos, no me quedo acá, voy a perseverar, voy a seguir caminando con Dios o nos vamos a quedar estancados en el mismo lodo en que caímos, ¿no? Y dice verso 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y eso estaba prohibido de acuerdo a la Torá. Nada puede estar precio de sangre. Y dice, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Y acá se empieza a cumplir ciertas profecías. Vemos que los alfareros, el campo de los alfareros, pues era donde se dejaban las vasijas de barros más insignificantes, más dañadas, de que ya no eran de uso, que era parecido el basurero de los alfareros. ¿Sí? De las cerámicas, por así decirlo. Sí, era un campo donde debido a la cerámica y debido a todo eso, pues se había echado a perder, ya no se podía sembrar, ya no se podían recoger siembras ni de maíz, ni de trigo, ni de cebada, ni nada de eso, era un campo inservible, ¿sí? Debido a que por las vasijas están totalmente dañadas, estaban perdidas, era un material también dañino para la tierra. Y acá se empieza a cumplir una profecía de Jeremías 18:1, que dice, palabra del Eterno que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Eterno diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice el Eterno. He aquí que yo como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios desmenuzó y como vimos, así como el barro en ese torno estaba dando giros y lo que estaba haciendo no le gustó, lo destrozó, lo desboronó, lo acabó. Sí, lo mismo hizo con Israel. Lo destrozó, lo acabó hasta el punto que lo llevó y lo dispersó en medio de las naciones. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. No estaba haciendo esa vasija de honra en manos de Dios, ¿sí? Por eso que le dice, no seas, ya no vas a ser mi pueblo, ya no vas a ser compadecida, ahora te vas a llamar que lo ruamá, lo rujuamá, lo ami, lo rujuamá, ¿no? No compadecida, no mi pueblo, ya no te voy a tener por en cuenta, ahora voy a hacer y voy a quitar mi rostro de ti, te voy a ignorar completamente. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Con qué se compró con estas 30 piezas de plata? Se compró un campo el alfarero, que se volvió sepultura para extranjeros, que incluso hoy en día es sepultura de extranjeros. Curiosamente, en la Tierra Santa, en la tierra de Jerusalén, hay sepultura para extranjeros, para gentiles, ¿no?
¿Y esto qué hace? Similitud de, es una metáfora diciendo por la sangre de Cristo, estas sepulturas, estos muertos que están sin vida, que son igual que este campo de huesos secos de Ezequiel 37, un día van a resucitar. ¿A través de qué? De la sangre del Cordero. En virtud a los méritos que hizo Yeshua, de su muerte, de su santidad, de su limpieza, de que sea sin defecto, sin mancha, sin pecado alguno, por esos méritos es que estos extranjeros, es que estos gentiles iban a resucitar. Es que todos estos huesos secos de Ezequiel 37 también iban a resurgir. En Jeremías 19:1 también nos sigue diciendo, así dijo el Eterno. Ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Ginón, que es la entrada de la puerta oriental, y programarás allí las palabras que yo te hablaré. El valle de Ginón. Vamos a ver que esto tiene algo que ver también con la profecía que estaba cumpliendo Yeshua, y es el valle del juicio o de pena. Es un lugar donde constantemente había fuego. Y ya ahorita vamos a ver por qué había constante fuego. En la infamia o en lo que pasaba en el valle de Ginón, perdón, comienza durante el periodo de los reyes. Para eso nosotros nos toca devolvernos mucho más para entender qué era esto del valle de Ginón, ¿sí? Que es lo que Yeshua más adelante llama como el lago de fuego, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Y vamos a ver. En la época de los reyes, más que todo para la época de Acaz y de Manasés, recordemos que para la época de Acaz, ¿quién era la que estaba reinando? Jezabel, ¿no? Jezabel, esta mujer malvada, de la cual también vimos en una de las parábolas, que era aquel que introdujo mucha levadura en Israel, ¿no? Introdujo mucha maldad. ¿Qué pasaba para esa época? Se hacían muchos sacrificios de niños. Se convirtió en el lugar principal, ese valle de Ginón fue el lugar principal donde se practicaba el culto a dioses paganos como Moloch y Baal, los cuales a ellos se les hacía una estatua muy grande y era de fuego, parecía un horno adentro, y se llevaban los niños y se echaban allí, muy posiblemente vivos, no muertos. Y pues imagínense eso en medio de gritos, ese fuego, tambores, sacrificio humano y todo eso, pues imagínate ese ritual tan horrendo que estaba pasando allí en medio de Israel, en medio del pueblo de Dios, sacrificando algo que no debía de ser. ¿Y dónde lo podemos ver a lo largo de las escrituras? En Segunda de Reyes 23:10 nos dice, asimismo profanó Tofet, que está en el valle perdón, que está en el valle del hijo de Ginón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. En Segunda de Crónicas 28:3, ya si ustedes quieren ver un poquito más del contexto que estaba pasando, bien pueden leer los capítulos. En Segunda de Crónicas 28:3 dice, quemó también incienso en el valle de los hijos de Ginón e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Eterno había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. El pueblo estaba haciendo conforme a los cananeos, conforme a los asirios, conforme a los moabitas, armonitas, estaban haciendo todos estos cultos que iban en contra de Dios. En Jeremías 7:30 también nos habla acerca de esto. Dice, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice el Eterno. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, que dice, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, verso que lo muestra en Segunda de Reyes, ¿no? Y que está en el valle del hijo de Ginón, para quemar a fuego ¿a qué? A sus hijos y a sus hijas. Cosas que dice, yo no les mandé, ni subió de mi corazón,
Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho el Eterno, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Ginón, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet para no haber lugar. Por no haber lugar, o sea, va a destruir todo este lugar, va a llegar un momento en que este lugar no va a existir. En este momento y en este valle de Ginón, no solo hacían este tipo de prácticas abominables, sino también era un lugar de impureza y maldición. Esto se convirtió en un juicio divino de impureza debido a lo que el profeta pues dice que ahora se va a volver, se va a llamar el Valle de la Matanza, un juicio que Dios le da. No solo eso, sino también era el basurero de Jerusalén. Los basureros que nosotros tenemos en nuestra ciudad están muy lejos, ¿cierto? Muy parecido a lo de Jerusalén, sino que los basureros de hoy en día no los queman, los dejan ahí pues, como si la basura se fuera a exterminar sola, ¿no? Para esa época sí se quemaba. Por eso es que había fuego constante en ese momento. En el periodo del segundo templo, después de lo que pasó en el exilio de Babilonia, cuando volvieron, pues dejó de usarse para todos estos sacrificios y en lugar se transformó en un vertedero de basura. Allí se quemaba constantemente la basura de Jerusalén. Cada cosa que a ti, ropa, chécheres, todo eso, incluso cuerpos muertos que no podían comer, se los llevaban allí y los quemaban literalmente. No solo eso, sino también los más grandes criminales eran ejecutados y morían allí en un entierro horrible o honorable, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Esto era constante el fuego, como el fuego no cesaba, los desechos no cesaban. Fuera de eso, de haber fuego, pues también había ¿qué? Gusanos debido a la comida y debido a la descomposición incluso de los cuerpos muertos que quedaban allí. Por eso este lugar no era tan agradable. ¿Sí? Y este lugar pues se convirtió en un vertedero. Si hoy en día nosotros vamos en los vertederos de cada una de nuestras ciudades, de nuestras naciones, pues realmente no va a ser nada agradable, el olor no es tan grato, ¿no? Y va a haber muchos gusanitos por ahí escondidos, ¿no? Que ojalá yo ni me encuentre con ninguno. Yo le tengo odio a eso. Soy muy a no, no, ni siquiera verlos, pego el brinco nomás con verlos. Pues imagínate en este lugar, ¿no? Donde no solo estaban los gusanos, sino también un fuego constante, ¿sí? Se convirtió en una metáfora perfecta la que Yeshua utilizó, ¿sí? Donde es el fin de los malvados, un juego constante y donde va a haber gusanos allí. Realmente el infierno no es tanto un lugar que Dios apartó y que diseñó, no sabemos si realmente existe o no, pero de acuerdo a la tradición, de acuerdo en el griego habla acerca del Jena, ¿no? El infierno. En el judaísmo el segundo templo y en todo lo que habla del Nuevo Testamento, habla él incluso del Valle de Ginón, ¿no? Que también se translitura como el Valle del Jena. No sé si ustedes lo han escuchado. Este valle es el lugar escatológico del cual también se habla mucho en Apocalipsis. Yeshua lo muestra mucho, tomando todo esto como un símbolo de castigo, de juicio. Esto lo podemos ver por lo menos en Marcos 9:43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, que dice, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, refiriéndose a este lugar horrendo, totalmente irreconocible, ¿no? Que pues realmente casi nadie quisiera ir allá, ¿no? Solo por ir a botar la basura muy posiblemente, ¿no? También lo vemos en Marcos 9:44 que dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer corta, lo mejor te es entrar a la vida cojo
que teniendo dos pies y ser echados en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano que no muere, ¿sí? Y el fuego que nunca se apaga, refiriéndote otra vez a este valle de Ginón, ¿sí? Dice verso 47, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo y teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, ¿no? Y acá el gusano, refiriéndose a ese gusano que nunca muere, esto lo dice refiriéndose a Isaías 66:24. Y saldrán y verán los cadáveres de de los hombres que se rebelaron contra mí. Esto ya está hablando donde en la eternidad. Y dice, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Va a haber casi un vertedero para el tiempo, no sé si el milenio o de la vida eterna, de eso tocaría estudiarlo, ¿sí? Pero recordemos que Isaías 66 habla acerca de ya lo que habla Apocalipsis, ¿no? Si recordamos cada uno de los capítulos de Isaías, va de acuerdo a cada uno de los capítulos de la Biblia, de libros de la Biblia. Entonces, el 66 iría con Apocalipsis, ¿no? Y Apocalipsis, pues, ¿qué dice acerca de los que son abominación, de los que son impíos? Pues van a terminar en este valle, ¿no? Entonces, por eso en Mateo 5:22 también dice que hará expuesto al infierno de fuego, al Jena del fuego. Sí, también en Mateo 10:28 también nos habla acerca de este infierno, ¿no? Ahí para que ustedes las vayan examinando, las vayan mirando, ¿sí? Y pues si vemos, realmente podría ser ese lugar, un lugar no solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual, ¿no? Muy posiblemente. Y sigue en el verso 8 de Mateo 27. Por lo cual aquel campo se llamaba hasta el día de hoy campo de sangre. Se llama hasta el día de hoy campo de sangre. O incluso todavía en este lugar todavía se hacen entierro de extranjeros, ¿no? Y dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para la compra del alfarero como me ordenó el Señor. Recordemos que Jeremías también compró un campo de alfareros de acuerdo a una de la petición que Dios le hizo. Sí, o sea, Jeremías compró el campo de alfarero y aún así sabía que iba a haber el exilio, sabía que iba a haber eso, pero dando a entender que ellos iban a salir del exilio, que iban a volver a entrar a la tierra, ¿sí? Y que se cumplió, ¿no? Todo esto se ha cumplido hasta hoy en día. Verso 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el hijo del rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Cuando lleguemos al Evangelio de Juan, vamos a detallar un poquito más acerca de esto, porque no solo dice tú lo dices, sino que da un poquito más de conversación con Poncio Pilato. Sí, acá por eso les dije, hay cosas que no vamos a ver en Mateo, porque Mateo no es tan detallista en ciertas cosas como sí lo son los otros evangelios. En los otros evangelios muy posiblemente vamos a ahondar en ciertas cosas que no hemos ahondado acá y lo que ya ahondamos acá en este capítulo 27 no las vamos a ver tan a detalle en esos capítulos, ¿no? Pues para no repetir lo mismo, ¿no? Y que tengan la oportunidad de ir a diferentes estudios, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ya cuando lleguemos directamente al Evangelio de Juan, que ya no nos falta realmente ya mucho. Sigue en Mateo 27:12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, ¿qué dice? Nada respondió, cumpliendo lo que dice Levítico 5:1, que dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, ¿qué dice? Él llevará su pecado.
Yeshua no nos denunció, Yeshua no nos echó al agua, Yeshua no fue, como acá le decimos en Colombia, no fue sapito y dijo todas nuestras verdades, ¿no? Él aceptó la culpa. Ha callado, aceptó la culpa de lo que realmente nosotros deberíamos de haber vivido. Un inocente aceptando la culpa, ¿sí? Él fue llamado a testificar, pero guardó el silencio total. Ese silencio, pues, a nivel jurídico se acusa como pecado, como instrucción a la justicia, ¿no? Y también lo vemos en Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que, ¿qué? Para que no participes de su pecado. El silencio implica complicidad. Yeshua cayó. Él mismo hubiera podido decirle a Poncio Pilato, no, mira, estos me están trayendo acá y me quieren matar, yo no he hecho nada, venga, ¿quién me dice qué pecado? Pues se hubiera podido defender. Pero ¿qué pasó? Guardó silencio. Se quedó callado. Sigue verso 13. Mateo 27, verso 13. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¿Qué pasó? Jesús no respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Por qué se maravilló? Pues de ver que un inocente prefería ser castigado, prefería ser muerto antes de denunciar la verdad, ¿no? Y esto está cumpliendo otra vez Isaías 53:7. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los de sus trascriadores. Enmudeció y no abrió su boca. Un cordero, una vaca que es llevado al matadero, ¿qué hace? Pelea, grita, brama, va calladita al matadero. Una oveja para ser trasquilada, ¿será que pelea? Bueno, hay algunas que sí pelean, hay otras que no pelean. Pero, ¿qué pasa? Él enmudeció, no abrió su boca. Su silencio no fue por simplemente debilidad o porque tenía temor o porque si decía algo pues le iba a ir peor. No era eso, sino una sumisión de la soberanía, de cumplir la voluntad de Dios, de cumplir el mandamiento que Dios le había dado, que era morir por el pueblo de Dios, ¿sí? Esto realmente es lo que asombra a Pilato. No estaba acostumbrado a ver que nadie se defendiera, que no hubiera desesperación, que no hubiera miedo, porque muy posiblemente incluso en los ojos de Yeshua no había miedo. Sabía lo que iba a pasar, su cuerpo muy posiblemente temblaba, su cuerpo muy posiblemente sí estaba asustado, pero en sus ojos había algo que no tenía otra persona que había pasado por lo mismo. Y dice verso 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, ¿cuál fiesta acostumbrada? Pesach, ¿sí? El gobernador, perdón, en la fiesta acostumbrada, el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y es algo que hacía Pilato para llamar la atención de otros y mostrar misericordia también en la fiesta de Pesach era soltar un preso político. Y esto definitivamente yo no lo había visto así como cuando lo estudié. Definitivamente yo dije, Dios mío, o sea, tú hasta desde un comienzo nos mostraste que era lo que tú ibas a hacer con nosotros. Y lo podemos ver acá en el verso 15, otra vez, bueno, no sé por qué coloqué otra vez esto, creo que me equivoqué acá, ¿sí? Dice verso 16, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, ¿sí? Imagínate un preso famoso. Y Barrabás nosotros lo podemos traducir de dos maneras, o bueno, tres maneras. Por lo menos Barabá o Baraba, que sería hijo del padre, o Barraba, que significa hijo de contienda. Imagínate si sería hijo del padre. Tendría mucho significado. ¿M?
Este Barrabás muy posiblemente era un judío, ¿sí? Fuera eso que era condenado a muerte, de acuerdo a los diferentes evangelios, por insurrecto. Insurrecto que es un revolucionario, alguien que estaba en contra del imperio romano. Muy posiblemente, por eso digo que muy posiblemente era un celote. ¿Por qué? Porque había matado a una persona y muy posiblemente un romano, volvemos a decir, ¿sí? Y por eso, pues para Roma no solo era un preso debido a que era celote, sino que también le infligieron la de ladrón, ¿no? En uno de los evangelios dice que era ladrón, realmente no dice por qué, pero en otros de los tres evangelios sí sale mucho que era que estaba preso, era reo de muerte debido a que había ejecutado a un romano, ¿no? Y recordemos que era un preso famoso. O sea, tengamos en cuenta eso, un preso famoso. Dice verso 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, o sea, todo el pueblo estaba allí reunido y Pilato dice, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Acá vemos dos famosos de diferentes estilos. Barrabás, un famoso delincuente, un famoso en delitos. Y vemos a Jesús, a Yeshua, como un famoso de mostrar la verdad, de sanidad, de llevar limpios a personas, de mostrar los milagros que Dios mostraba. Tenemos dos grandes famosos, un famoso culpable y un famoso inocente. Estos dos famosos y como Barrabás muy posiblemente era celote, pues también tenían casi la misma función o la misma oportunidad de querer liberar al pueblo. Barrabás quería liberar a Roma, quería liberar al pueblo de Roma, pero Yeshua quería liberar al pueblo del mundo, del pecado. ¿Sí? Dos contrastes totalmente diferentes, Barrabás haciéndolo en sus fuerzas, Barrabás pensando que él podía hacerlo todo, en pensamiento celote, ¿sí? Malo, pero Yeshua sí quería hacerlo de la manera más justa y más limpia, ¿no? Esto pues deja que Pilato tuviera que escoger en suertes, y esta parte la vamos a ver la próxima clase, los voy a dejar picados. Pues entonces, pues vamos a orar y finalizamos. Esto hasta ahora es el comienzo del estudio. Ya cuando entremos directamente a la crucifixión, vamos a ver mucho más simbolismos y profecías que se han ido cumpliendo, ¿no? Entonces, pues oremos y le dejamos esto en manos de Dios, ¿sí? Y que sea Dios el que obre en nosotros, pues para entender toda esta revelación, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Señor por tu palabra, por tu voluntad, por tu misericordia. Te pido que seas tú el que nos ayudes, el que nos lleves a entendimiento, que nos muestres y cada día más tu voluntad, que podamos vivir de acuerdo a lo que tú dices, Padre, conociendo y siendo cada día más santos, Padre. Sabemos que estamos y que nuestro amor realmente está enfermo, que necesitamos de ti. Si tú no nos limpias, si tú no nos quitas toda maldad, toda hipocresía, toda levadura de nuestras vidas, muy difícilmente nosotros podríamos seguir, Padre. Por eso necesitamos de ti, necesitamos de tu sustento, necesitamos de tu sustancia. Porque de lo contrario, pues nada podemos hacer, incluso necesitamos de tu sangre redentora para poder ser justificados, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que estuvieron hoy, por Margarita, por Alba, por Roxana, Santiago, sus chiquitines, por Solecito, por mi mamá, Padre, que seas tú ayudándoles en cada uno de sus aspectos y que ellos puedan comprender cada día más toda esta profecía, puedan comprender el cumplimiento de lo que tú estás dando acá, y que realmente tu sacrificio no es simplemente un evento más, sino un cumplimiento asombroso de las profecías a tal punto, al pie de la letra del cual a veces sobrepasa nuestro entendimiento, Padre.
Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.